y uno que otro despistado. Aquí estamos para pensar entre todos y todas con un solo objetivo: edificar una... ¡Dicho! Iniciamos con los fabulosos Cadillacs. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a 7F Ecuador por más democracia. 9 de la mañana y 8 minutos en este miércoles 19 de mayo del 2021. Entramos bailando y cantando Malbicho, una canción que bailábamos muchísimo en los 90s, inicios de los 2000, poco antes de los 90s también. Sí, se ríe el Andrés. Sí, farreábamos con esta canción. Es una canción con una potencia y una letra espectacular, así que escúchenla con detenimiento. 9 de la mañana con 9 minutos, gracias a quienes nos sintonizan en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. En el mundo entero les abrazamos a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es y por supuesto en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y a nosotros nos siguen en Twitter, @Salomé181, y a mi invitado del día de hoy, porque hoy viene en calidad de invitado, les cuento, el señor Andrés Durán. Ya que está aquí en cabina, le vamos a dar la bienvenida primerito al señor Durán. Muy buenos días, Andresito, ¿cómo amaneces? ¿Cómo está, querida Carlita? Un gusto estar en tu programa, que también era mío, pero hoy vengo en calidad de invitado. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces, a las órdenes. Muchas gracias, mi estimado Andrés. Y así que el día de hoy vamos a hacer un análisis sumamente profundo. Los últimos 4 años de la vida de nuestro país han sido caóticas, por decirlo de una manera bastante sutil. La crisis económica, la crisis social, la crisis política que hemos vivido los últimos 4 años se pueden determinar como la peor de la historia. Sin embargo, hay un personaje que estuvo siempre a la cabeza, aunque muchas veces lo sentimos ausente: el señor Lenín Moreno. El señor Lenín Moreno, además, deja la presidencia en este próximo lunes, este 24 de mayo. Y queremos además hacerles un llamado a ustedes, ya que el día viernes daremos una despedida como se merece. ¿Cómo usted cree que debemos despedir al señor Lenín Moreno después de estos 4 años de vida en nuestro país, después de toda la crisis y de todo lo que ha generado? Así que, ya sabe, nuestro WhatsApp está abierto para ustedes, 098-947-0058. Ayer me dijeron que lo digo muy rápido. 098-947-0058. Sus mensajes de WhatsApp, obviamente, como nos caracteriza a todos los oyentes y quienes hacemos Pichincha Universal, mensajes radiales, 1 minuto, 1 minuto y medio máximo, para que puedan, obviamente, tener más oportunidad nuestros queridos oyentes. Así que pueden enviarnos sus mensajes y estaremos aquí con el Andresito para despedir como se merece al señor Lenín Moreno. El día de hoy, les comentaba, tenemos un programa especial, ya que tengo en mis manos una obra maestra, le puedo decir. Creo que es una obra maestra porque al menos yo no conozco otra que sea de este tipo, de esta manera, que lo han visibilizado, y sobre todo para que quede plasmado en la historia, para que no nos olvidemos de quién fue este personaje. Aquí quiero mostrarles, tengo en mis manos el libro llamado El peor presidente de la historia, que además se hizo un hashtag, se hizo tendencia durante estos últimos 4 años, y está dedicado a este personaje. El día de hoy tengo el agrado y el honor de estar muy bien acompañada de 4 de los escritores, 4 de los participantes, articulistas de este libro, que están con nosotros en esta mañana. Quiero darles la bienvenida. Ya ingresó también con nosotros Andrea Ávila. Le quiero dar la bienvenida a mi querida Andreita. Muy buenos días. Bienvenida a 7F Ecuador por más democracia. Quiero agradecerte mucho por estar aquí con nosotros. Ella es comunicadora social con una maestría en Filología Hispánica y estudios doctorales en Ciencias Sociales. Su vida profesional la ha dedicado a la academia y la investigación en diversos temas: derechos humanos, género, educación, cultura. En el último tiempo, obviamente, la maternidad es otro de sus campos de estudio y de reflexión. Mi querida Andreita, muy buenos días, bienvenida a 7F. Carla, buenos días, muchas gracias por la invitación. Andrés, Orlando y Adrián, buenos días también. Y a todos quienes nos escuchan, por supuesto. Muchísimas gracias, mi estimada Andrea. Ya vamos a conversar
Contigo también quiero darle la bienvenida, ya se conectó con nosotros el señor Orlando Pérez, periodista y escritor, conduce en clave política y en clave mediática de Telesur, por eso lo vimos que llegó corriendo, además después de su programa, exdirector del Telégrafo y Premio Nacional de Periodismo 2008, 2013 y 2015. Orlando, muy buenos días, bienvenido a 7F. Está silenciado, Orlando. No te silencies, por favor. No te censures. Ahí está. Ahí estamos. Gracias. Buenos días. Gracias por la invitación, Andrés, Carla. Saludo especial también para Andrea a propósito de lo que estabas comentando. Este libro es importante, es el momento especial, creo yo, es el momento oportuno para hablar de esto. Y como tú dices, el viernes hay que despedir como se merece al señor Lenín Moreno Garcés, el peor presidente de la historia de este país. Ya le saludábamos hace un momentito, nos acompaña aquí en cabina, ahora en calidad de invitado, el señor Andrés Durán, periodista, investigador, perdón, y productor audiovisual. Así que, Andresito, ahora sí puedes saludar también a tus compañeros de entrevista el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Carlita, Orlando, Andrea. Un gusto compartir este panel, este foro, esta charla, debate, creo yo, porque... También quiero agradecer por la oportunidad a Orlando y al resto de colegas por haberme permitido escribir y formar parte de esta historia. Me parece fundamental retratar, ser cronistas de nuestro tiempo y, por supuesto, devolverle el sentido a la política, que creo que eso es el principal objetivo de este libro. Develando los sucesos, creo que le devolvemos ese sentido a la política y me parece fundamental. Muchísimas gracias, Andrés. En unos momentos se unirá con nosotros Adrián Acosta también, que es otro de los personajes que hacen parte de este libro. Y les enseñaba a nuestros queridos amigos que están con nosotros a través de las redes sociales y lo pueden ver. Este es el libro, El peor presidente de la historia. Esta fue una iniciativa tuya, Orlando. ¿Cuál fue la motivación para realizar este libro? ¿Cómo fue la propuesta inicial? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, yo creo que hay dos momentos. El primero es que cuando se acaba el gobierno de Rafael Correa, yo había acumulado una cantidad de trabajos que había hecho, algunas reflexiones que había ido anotando a lo largo del periodo del gobierno de Rafael Correa, y en ese momento yo creía que podía hacer un trabajo sobre el gobierno de Rafael Correa, incluso hasta tenía un título ya, el libro que se llama 7 ensayos de interpretación de la Revolución Ciudadana, tomando el título, falseando en parte el título de Mariátegui, del gran escritor y filósofo político de izquierda del Perú. Y cuando vino Moreno, yo dije, hay tiempo, hay calma, hay un largo rato como para reflexionar sobre lo que ha significado el gobierno de Rafael Correa, pero inmediatamente ocurrido aquello, vino la debacle, y efectivamente buena parte de lo que se estaba construyendo en ese primer texto se quedó casi que truncado porque había que reestructurar y repensarlo. Entonces, les digo de verdad, me quedó ahí, tengo los archivos, tengo todo y pasó. Pero bueno, el devenir de las cosas también permitió que al mismo tiempo en caliente comenzara a escribir cosas, sobre todo en Ruta Crítica, que además se forma a partir de eso, es decir, se forma Ruta Crítica a partir de que nos expulsan de la página editorial a varios articulistas de ese diario por ser, según los señores Michelena y demás, ser correístas. Fernando Larenas y demás, ahí no tiene ninguna pluralidad y saca a todos los correístas de la página editorial del Telégrafo. Y efectivamente me pareció que era el momento para ir registrando de modo reflexivo y ensayístico lo que estaba pasando en el país, y por eso incluso acumulé algunos artículos que después ya cuando empezó la campaña electoral de este año, yo pensé que se podía constituir en un texto corto para publicarlo y nació la idea de hacer el libro. Yo tenía acumuladas archivos y cosas como de 200 megabytes o 1 giga, algo por el estilo de eso, y decía es difícil de procesar todo esto, y a partir sobre todo en el medio del vértigo. Y también ocurrió que en esos días, y lo quiero dejar como un gran testimonio, tú fuiste testigo de eso, Carlita, llegaron 2 personas a mi oficina, y esas 2 personas me estimularon a que abriera más el campo de la publicación. La una es Alexandra Tapia, que me llegó con un artículo sobre el lawfare y el linchamiento mediático, y el otro es un querido y gran amigo, un gran pensador, además, aparte de uno de los mejores cantautores de este país, que es Hugo Hidrobo, que llegó con un artículo largo, muy interesante, sobre las bases militares en el Ecuador y todo lo que estaba pensándose hacer en las Galápagos. Así que ahí se abrió la
oportunidad y por supuesto hablando con Andrea Ávila, evidentemente pensábamos desde el momento como para construir una gran obra. Ya lo hicimos también en la rebelión de los humildes a propósito de octubre, y empezó el trabajo. Entonces ahí ya había algunas opciones. La propia Andrea, conversando, hablábamos de escribir sobre las morenadas, y paralelamente además lo que sí es interesante y quiero reconocer, el gran estímulo vino de parte de lo que estaba haciendo ya Andrés, Adrián y Carla también alrededor de este documental, que ahora también lo quiero hacer explícito. Es una cosa muy importante para que se conozca entre la audiencia de este país. Este es un documental que se ha trabajado muy bien, me parece que es un gran esfuerzo, y que esta semana creo que se lanza también, ya lo comentará Andrés. Entonces se fue redondeando la idea y fue un trabajo intenso. Aprovechamos el confinamiento de estos fines de semana para meternos en la revisión y todo lo demás, incluso hasta la impresión, y creo que ha salido una obra voluminosa. A mi modo de ver, pensé que no iba a ser tan gruesa, son casi 300 páginas, y creo que además es insuficiente, es decir, todavía es insuficiente. Y yo quiero destacar, perdonen que me robe un minuto más nada más para decir lo siguiente, que a mí en lo particular es, en lo personal, muy personal, es muy importante. Este libro me lleva por título El peor presidente de la historia, pero en realidad creo que al mismo tiempo que lleva ese título y retrata al peor personaje de la política ecuatoriana, se convierte en un homenaje de solidaridad, de profundo cariño, de respeto, de compartir todo lo que ha vivido personas que han sido perseguidas, encarceladas, vilipendiadas por el régimen, y ahí sí quiero decir, enfatizar, el régimen de Lenin Moreno Garcés. Este para mí en particular es un gran homenaje para personas como Jorge Glass, como Rafael Correa, como Virgilio Hernández, como Paola Pavón, como Cristian González, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira, y todos los que de una u otra manera han sido perseguidos, porque esto no ha sido fácil, te lo digo de verdad. Carlita, Andrés, Andrea saben que lo que estoy hablando es muy profundo, porque hay decenas, centenas de personas que no han podido trabajar, que han sido expulsadas de su trabajo por el solo hecho de ser pariente cercano, allegado a la Revolución Ciudadana, o porque en sus páginas de Facebook tenían una foto con algún dirigente de la Revolución Ciudadana, y mucho menos, por supuesto, también si es que estaban con una foto de Rafael Correa en el sector público, en algunos ministerios, se los votaba, se los excluía, se los discriminaba. Y al mismo tiempo que es un homenaje, también es para rescatar el valor y la dignidad de una corriente política ideológica de este país que no tiene por qué ser vilipendiada, ni excluida, ni estigmatizada por, como dijo el señor Jaime Nebot, ni por 3 ratas, ni por 4 pelagatos, ni por nadie en este país. Así que es. lo sepan claro, que nosotros no estamos aquí para aguantarles ningún tipo de estigmatización a propósito de lo ocurrido estos 4 años. Perdonen que me haya estirado un poco. No te preocupes, Orlando. Más bien, ya comentarte para que al final, por favor, le digas a nuestra audiencia, ya nos están preguntando en redes sociales dónde pueden conseguir el libro, así que ya lo vamos a decir al final del programa. Quiero regresar un poco con Andrea, y me parece uno de los capítulos, de los artículos, al menos que a mí me llamó muchísimo la atención. Y es que si hay algo que le caracteriza o ha caracterizado el gobierno de Lenín Moreno, es el manejo de su discurso, el manejo de sus palabras, cómo se ha referido a muchos sectores de la sociedad, por no decir a todos. Incluso tú dices que al parecer Cantinflas se le entendía mucho mejor que al señor Lenín Moreno, y estoy completamente de acuerdo contigo. Inicias tu artículo diciendo el sentir general, que creo que es el sentir general de las y los ecuatorianos. Nada bueno se puede decir del periodo de gobierno de Lenín Moreno. La radiografía de sus discursos y la explicación de sus cantinfladas, los chistes agrios, mientras el país se cayó a pedazos frente a nuestros ojos, y sus declaraciones misóginas e incoherencias han sido objeto de la explicación de tu artículo en este libro. Entonces, cuéntanos un poco cómo surgió la idea de hacer este análisis y qué nos podemos encontrar en el libro. Bueno, es de las primeras veces que yo escribo casi por encargo o por recomendación. No es algo que a mí se me ocurrió, la verdad sea dicha, no era un tema que a mí me hubiera gustado reflexionar, porque me parecía, pese a que he hecho muchos análisis del discurso, me parecía que no podía decir más que lo obvio. Sin embargo, bueno, Orlando me tenía la idea esta de reflexionar sobre los discursos.
Y tomé la idea y me llevó un tiempo ponerlo en mi zona de reflexión y hacerme las preguntas que me gustaría responderme, y a partir de ahí comencé a escribir. Me llamó profundamente la atención, por ejemplo, que las críticas a los discursos hayan terminado siempre en obviedades y no se haya llevado un poco más allá. Por ejemplo, nadie nunca entrevistó en estos 4 años ningún medio a ningún físico, ni siquiera divulgador de la física, como para preguntarle si las cosas que decía Lenín Moreno eran coherentes o no. Y entonces, bueno, yo hice ese trabajo, hablé con un físico y leí algunas cosas sobre física cuántica y pedí que me las bajaran, porque yo no tengo ningún trabajo ni ningún estudio en esas materias. Y entonces fui entendiendo que no tenía ningún sentido, porque Lenín Moreno lo que hace es todo lo que es una reflexión de la física cuántica, bajarlo hacia una reflexión de tipo espiritual, también muy débil, que ni siquiera alcanza una reflexión profunda sobre el mundo zen, por ejemplo, que eso sí lo conozco muy a profundidad. Entonces era todo muy, muy fatuo y muy superficial, pero me llamó la atención que no se haya hecho esto, ¿no? Como para develar, y que él haya quedado como en el ambiente, se haya quedado y se haya posicionado esta idea de que era un tema que a él le interesaba y sobre lo cual leía mucho. Y la verdad es que no es así, ¿no? Eso. Y luego pasar a hacer una reflexión también sobre los contextos de emisión. Es decir, en qué contextos él estaba dando estos discursos. Y él habla sobre física cuántica y sobre el cáncer en un discurso, en un congreso sobre el hambre, en un congreso internacional sobre el hambre. Habla y hace los comentarios más misóginos frente a un momento en que tenía que hablar sobre la leche con ganaderos de la Sierra Centro. O sea, no, los contextos de emisión son profundamente, no tenían nada que ver. Es una pregunta de quién le hacía los discursos a Moreno. ¿Esto estaba pautado o era parte de él, ¿no? Y lo que me respondieron fue que sí, que muchas veces ellos hacían discursos y él decidía salirse con su guión. Y entonces, bueno, los discursos misóginos salen también en un congreso sobre empresarios y emprendimiento e innovación empresarial, en donde habla no solamente fue y dijo esto de las mujeres acosan, solamente es acoso cuando son los feos, sino que dijo cosas muchísimo más graves que pasaron sin pena ni gloria en los análisis mediáticos y en los análisis de redes sociales, ¿no? No hubo un detenimiento a ver que él estaba hablando de educación sexual incluso, y reduciéndola a una educación sobre cortejo, así de básico, así de terrible, ¿no? Y entonces hubo que hacer un trabajo realmente minucioso de oír y transcribir los discursos, de revisar que muchos de ellos estaban absolutamente eliminados de redes, que ya no había registro ni de audio ni de video. Es un trabajo bastante interesante el de la Secretaría de Comunicación, bajarse todo esto y no dejar huella. Rastro. Y por otro lado, algunos discursos que tenían que estar dentro de la página web por ser un poco más oficiales, están todos cortados. Las partes más problemáticas, ellos las cortaron. Entonces, si uno va solamente al texto como documento, no los va a encontrar. Dentro de poco, el momento en que deje de ser presidente, todo esto se bajará de los archivos, porque así es, se elimina todo y comienzan nuevamente desde cero. Si yo hablo de la figura de Cantinflas, no es porque a Cantinflas se le escucha mejor, sino porque es de una u otra manera un modo de hablar en donde no se dice nada, y por eso llega a ser cantinflesco, y por eso ya es un calificativo aceptado. Pero sobre todo porque en una de las películas más... primero hay dos Cantinflas, ¿no? Hay un Cantinflas personaje, el primer Cantinflas, que es un Cantinflas bastante crítico hacia la política, ¿no? Y cuestionador de ciertos
de las élites, y un segundo Cantinflas que junto a al momento político que vivió México, con la presidencia de Lázaro Cárdenas y todas las transformaciones que hubo en ese periodo, es un Cantinflas que se vuelve una voz más autorizada, se vuelve una voz más institucional, se vuelve la voz del partido del PRI, ¿no? Y entonces deja de ser tan crítico, porque incluso se habla de que la forma de Cantinflas era la forma de hablar de uno de los líderes sindicales de México de la época, y que era una burla hacia él, ¿no? Y que por eso estaba siendo utilizado. Entonces, ahí hay dos Cantinflas, y ahí también yo siempre defenderé, como lingüista que soy, y defiendo, las formas de hablar de cada persona son absolutamente válidas. Los acentos, los modismos, incluso las dificultades de dicción y de lectura reflejan una sociedad y no pueden ser llevadas a la ridiculización. Mi crítica va hacia que incluso en ese momento Cantinflas hace una película ya para la Paramount, además, que es la gran distribuidora, ¿no? Estamos hablando también de otro contexto. Una de sus películas más insignes, con discursos muy potentes y muy críticos, que es Su Excelencia, en donde él decide renunciar a ser embajador y no dar el voto, y habla en contra de ambas fracciones, diciéndoles: ustedes se están peleando por una cuota de poder, pero no les importa lo que realmente están haciendo. Entonces, incluso Cantinflas le puede dar una lección de ética al señor Lenin Moreno por sus actuaciones políticas. Ese también es mi punto. Y luego, bueno, hay otras reflexiones de si es que ya se sabía esto, si ya se sabía cómo era él, por qué se confió en su figura, ¿no? Se sabía que iba a traicionar o no iba a traicionar. Esa también fue otra de las preguntas que articuló mi investigación, ¿no? No hubo una sola persona a la que yo le preguntara. Yo conocí a Lenin Moreno en una fiesta hace muchos años, una cosa formal, y pregunté a muchas personas alrededor. No hubo una sola que me dijera que era antipático o me diera un comentario negativo de él. De hecho, eso pasa mucho en el libro, ¿no? En el libro Salvando el Autor Protegido, porque bueno, conozco todos los artículos, porque tuve que editarlos, leerlos y hacer corrección de estilo y pedir también revisiones. Hubo uno por ahí, y lo voy a decir también, que hubo que hacer mucho trabajo de edición y pedir mucha información adicional, muchas precisiones, porque parecían solamente frases desarticuladas. Entonces, también hay un trabajo bastante fuerte de edición. Entonces, hay solamente el autor protegido dice algunas cosas que difieren de todos los demás, en el sentido de que les parece una buena persona, claro, etcétera, ¿no? O sea, nada en contra de, ¿no? Siempre muy cariñoso, afectuoso, etcétera. Y entonces esa fue mi otra pregunta, ¿no? La otra pregunta que animó el desarrollo de este artículo fue cómo no se dieron cuenta. Y entonces me apoyé mucho en un texto de Malcolm Gladwell, que no le hace justicia al libro. El nombre del libro se llama Hablar con extraños, pero en realidad él lo que hace es decir, ¿por qué somos por qué nos pueden mentir tan fácilmente? Y entonces pone ejemplos extraordinarios de, por ejemplo, cómo a la CIA se le han posicionado durante 20 años, ¿no? Contra el contraespionaje sin darse cuenta. Han premiado a espías de la CIA que en realidad hacían contraespionaje. Entonces es muy difícil darse cuenta que alguien te está mintiendo, ¿no? En la entrevista Paola Pavón lo dice, ¿no? Yo pensaba, esto me llamaba la atención, pero decía, bueno, no hay que ser exagerado, no hay que llenarse de malas ideas. Y entonces Gladwell posiciona 3 grandes principios, ¿no? Él dice que la primera es la teoría del sesgo de veracidad, que todos partimos de que el otro nos está diciendo la verdad, y que sería agotador, no viviríamos si estuviéramos pensando en cómo el otro nos miente. Sería muy paranoico. Es mucho ¿no? Estar pensando solo en lo que el otro hace, en lugar de estar
creyéndole, decir, bueno, le doy el Andrea, voto de confianza. es mucho de lo que dice todo el libro y tú has hecho como un pequeño resumen de todo lo que es el libro. Quiero darle ya la bienvenida a Adrián Acosta antes de irnos a nuestro corte que tenemos en este momento. Adrián ya está aquí con nosotros, ya se instaló también en una de las salas de aquí de la radio. Adrián Acosta obviamente es un periodista de aquí de Pichincha Comunicaciones, ex jefe nacional de noticias y reportero de Gamavisión. También periodista político y militar en Diario El Universo, periodista de Radio Quito, corresponsal en sí, también ha sido periodista militar, cuidado. En el sector público también intendente nacional de monitoreo de la Superintendencia de Comunicaciones y director de comunicación de la Superintendencia de Bancos. Adrián, buenos días, bienvenido a 7F, gracias por llegar a esta tertulia, por además comentarnos también tu parte del libro. Damos tu bienvenida y nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos contigo. Adrián, ¿nos escuchas? Parece que ahí, ¿nos escuchas, Adrián? Buenos días. No, parece que tenemos... Sí, ahí te hola, escuchamos. Carla, Hola, un gusto, un saludo, igual a... Tenemos parece que me desactivaron controles, pero bueno, no, ahí te escuchamos, sí te escuchamos. Hola, Adrián. Ya. Hola, Carla, un saludo a todos mis compañeros, Andrés, Orlando y también Andrea. Un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio y también para mí es un honor haber podido colaborar con un capítulo de este libro que sin duda será un aporte para entender la historia política del presidente Lenín Moreno que tanto daño le ha hecho a los ecuatorianos. Perfecto, Adrián. Quiero comentarles a nuestros amigos que ya nos estaban preguntando en dónde pueden encontrar el libro. Lo pueden ver en nuestra página de YouTube, en quienes nos siguen en redes sociales también. Lo estamos poniendo ahí a través del portal de Ruta Crítica. También pueden contactarnos a nosotros de nuestras redes sociales y direccionaremos dónde pueden encontrar el libro. Antes de irnos al corte, quiero invitarles a ustedes, nuestros queridos oyentes y también a mis invitados del día de hoy, a nuestro segmento La Historia No Contada, la historia retaseada. Van cumpliéndose 200 años de la gesta libertaria desde aquella batalla de Pichincha selló nuestra independencia, pero como que el sello de la lucha siendo el mismo. Vamos a ver qué nos dice nuestro querido amigo Jaime Bravo, que nos tiene algo preparado sobre este tema. Y regresamos enseguida. Esto es 7F Ecuador por más democracia. 9 de la mañana con 42 minutos, ya nos movimos y nos pusimos ahí en nuestra cabina, como tenemos que estar aquí todos juntos. Así que Adrián Acosta ya está aquí con nosotros también en la cabina. Quiero darte la bienvenida, Adri, nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eres parte de este libro, ya me estaban diciendo y le estábamos contando dónde pueden encontrar. Rutacritica.org, lo pueden encontrar el libro, pueden además comunicarse con nosotros a nuestras redes sociales y les ayudamos a conseguir este libro que creo que es importante para la memoria histórica. Adrián, en tu libro, en la parte en la que tú hablas, en el artículo que tú escribiste, hablas sobre los empresarios en estos 4 años de gobierno. ¿Tú consideras y crees que los empresarios gobernaron, cogobernaron o hicieron de las suyas, estuvieron en su papayal en estos últimos 4 años? ¿Qué dices tú en tu artículo? Sí, Carla, este es uno de los aspectos fundamentales para entender en primer lugar el viraje que dio Lenín Moreno, que traicionó a los principios de su plan de gobierno progresista y se entregó definitivamente a los grupos empresariales y bancarios. Yo justamente realizo un análisis respecto a la composición de los gabinetes de ministros de Lenín Moreno, y yo detallo incluso cada ministro, accionistas de qué empresas son. Por ejemplo, ahí hay 2 ministros, obviamente el actual ministro de Economía, Pozo, él es accionista todavía del banco, del Produbanco, y obviamente en ese sentido las políticas que se han emitido van direccionadas a satisfacer justamente los intereses de los sectores empresariales. Es una larga lista, yo detallo cada ministro, los antecedentes mayoritariamente provienen de grupos empresariales, cámaras de comercio, bolsas de valores de Quito, de Guayaquil, y son accionistas, son grandes empresarios. Un hecho puntual que a mí me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo pasaron 4 ministros, y esos 4 ministros son grandes empresarios que obviamente han defendido sus intereses, han emitido
acuerdos ministeriales para regular las jornadas de trabajo y otros aspectos que han vulnerado los derechos de los trabajadores, mientras que por el contrario les ha beneficiado a ellos. Y en ese sentido, por ejemplo, en la pandemia se incrementó en más de 300% las denuncias por despido intempestivo. Hemos sido testigos de que los despedidos hacían largas filas, y sin embargo la razón no les daban a ellos sino a los empresarios. Entonces supuesto, ahí está justamente el amarre. Adrián, otra de las partes importantes de tu artículo es el papel de los medios de comunicación, y justamente tú aquí describes lo que decías en estos momentos, las relaciones empresariales que tenían los ministros del gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, los medios de comunicación no dijeron nada. ¿Ellos se convirtieron realmente en actores políticos en estos 4 años? ¿Eran aliados del gobierno de Lenín Moreno? Totalmente, hubo un pacto desde el inicio del gobierno. Tomemos en cuenta que ya en el discurso de posesión del 24 de mayo de 2017, Lenín Moreno ya habló a favor de la libertad de expresión y ya emitió su mensaje, el cual a los pocos meses ya se materializó con el proyecto de reformas a la ley de comunicación, que prácticamente desapareció esta ley, porque en primer lugar se eliminó la superintendencia de comunicación, se eliminaron las multas de la ley. Esto es algo insólito. Yo les pongo como ejemplo un símil. ¿Qué pasaría si en la ley de tránsito no hay sanciones? Nadie va a cumplir. ¿Y qué pasaría si no hay un ente como la Comisión de Tránsito o como las direcciones municipales de tránsito? ¿Quién controla la ley? Entonces esa ley prácticamente quedó en un aspecto lírico. Y en estas propias reformas a la ley de comunicación se perdonaron $2 millones que estaban pendientes en multas para los medios de comunicación. Claro. Luego, en estas mismas reformas se dio posteriormente el tema de la asignación de frecuencias. Se les otorgó 15 años de renovación de las frecuencias, especialmente a Diego Kendo, a Gonzalo Rosero. Recordemos también que ellos fueron beneficiarios de las vacunas VIV, y también algunos familiares de medios de comunicación fueron nombrados dentro de la cuota política como diplomáticos en el exterior, y a cambio de eso obviamente los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación estamos hablando, no tuvieron una crítica hacia el gobierno. A mí me ha llamado mucho la atención en el gobierno anterior, cuando por la salvaguardia subió la Nutella, titulaban grandes titulares diciendo paquetazo económico, pero cuando subieron las gasolinas, evitaban decir que subieron las gasolinas, titulaban actualización de precios. Entonces, ahí está el pacto. Lenín Moreno dio muchos beneficios a la prensa, y la prensa cubrió su imagen, lavó la cara del gobierno en estos 4 años. El artículo que tú escribes, Adrián, se titula Los empresarios, los medios y Pablo Celi en la delantera de Moreno. Pablo Celi se ha convertido en un personaje en los ya de los titulares en los últimos días de este gobierno. Sin embargo, articuló mucho dentro del gobierno de Lenín Moreno durante los últimos 4 años. ¿Él fue protector de Lenín Moreno estos años? Más que eso, yo lo he calificado como el brazo ejecutor de la persecución, y esto estuvo obviamente articulado desde el principio. Recordemos que Pablo Celi fue destituido por el entonces contralor titular Carlos Polis, pero él rompió la acción de personal, desconoció esto, e inmediatamente el Ejecutivo lo respaldó. Entonces ahí partió la primera ilegalidad. Luego vino el Consejo de Participación Ciudadana y Control Transitorio de Julio César Trujillo. Recordemos que ese consejo evaluó a todas las autoridades de control y destituyó a todas las autoridades de control, pero curiosamente Pablo Celi fue el único que no fue ni evaluado ni mucho menos destituido, y al contrario, fue blindado, fue protegido, y se lo ratificó hasta el año 2021. Y Pablo Celi emitió 41 informes con responsabilidad penal en contra del expresidente Rafael Correa y de otras altas autoridades del gobierno anterior. Entonces ahí vemos el papel que cumplió Pablo Celi, y además de eso ahora sabemos que Pablo Celi está detenido, investigado por delincuencia organizada. Se ha revelado cómo se desvanecían millonarias glosas, y sin embargo, pues hasta ahora lo protege el propio gobierno, y a nivel político también nadie ha pedido el juicio político en contra de él, ni nada por el estilo. Entonces, Pablo Celi sin duda fue un actor nefasto
por todos los antecedentes, yo justamente hago un relato amplio de cuál fue el papel de Pablo Celi durante el gobierno de Lenín Moreno. Lo detallas de una manera bastante clara, Adrián, y creo que eso también lo reconocía y decía Orlando cuando estaba ya en la realización, en el armado de este libro, y decía uno de los artículos con mayores datos y uno de los más fuertes justamente es el de Adrián Acosta. Pero tenemos otro artículo que además es muy importante e interesante para entender a este personaje, entender el perfil de Lenín Moreno, y también sale mucho del documental que estuvo preparando Andrés y Adrián durante estos meses, que el día de mañana además también los tendré como invitados para contarles sobre este documental. Andrés Durán, quería preguntarte a ti, tu artículo se llama Voltaire, el sociópata escondido. Hablamos de este término sociópata a raíz de una entrevista al doctor Torres, y él hablaba de esta sociopatía. Luego de haber estudiado y comprendido este término, ¿por qué Lenín Moreno es un sociópata? ¿En qué basas tu artículo para decirlo? Yo no sé si interesante e importante, lo que yo sí tengo claro es que es un artículo polémico. Y es polémico porque prácticamente es un ensayo de lo que nosotros hemos recopilado en el documental. El hilo conductual de ese artículo responde a lo que nosotros realizamos en el documental. Me senté a contabilizar las entrevistas que habíamos realizado con Adrián, contigo, sin contabilizar tampoco el trabajo que hizo Orlando de su lado, porque él también consultó con varias fuentes protegidas, y llegamos a 50 entrevistas. Lo general, los cánones del periodismo de investigación dicen 4 testimonios, ya estás al frente de un hecho. Pero nosotros necesitábamos hacer una reconstrucción, y el que puso esta variable, esta variable hipotética, planteó la variable hipotética fue el Orlando. Llegó un día y dice, este tipo tiene un trastorno, y creo que hay que entender ese trastorno en el marco de toda esta situación. Y claro, yo tenía conocimiento, creo algo de conocimiento de sociología política, y dije, a ver, la ciencia política no alcanza para explicar lo que ha significado el gobierno de Moreno. La sociología política tampoco alcanza para explicar lo que fue el gobierno de Moreno. Foucault, el análisis del discurso, Althusser, Marx, Weber, etcétera, no alcanzan para explicar lo que significó el gobierno de Moreno. Las ciencias sociales se ven asfixiadas para explicar lo que sucedió en el gobierno de Moreno. Entonces, esta variable hipotética me pareció fascinante porque nosotros habíamos comenzado con una hipótesis de que no, el tipo padece de un síndrome de hubris. ¿Bien? Tiene un síndrome de hibris dicen los griegos, y eso hace que tenga un trastorno por el manejo del poder. Después fuimos descartando, Bill Clinton fue la primera persona diagnosticada con este trastorno. Después fuimos analizando más a fondo, detenidamente, y por ello consultaba con algunos psiquiatras y decían, es muy difícil armar un perfil psicológico porque no tienes fuentes primarias, y en este caso las fuentes primarias son sus familiares, gente allegada, etcétera, etcétera. Entonces nos lanzamos a ese trabajo y empezamos a buscar fuentes que habían sido muy cercanas de ese círculo de poder de Lenín Moreno, fuentes protegidas por supuesto, y empezamos a construir ese retrato. Y hacemos esa salvedad, este no es un cuadro clínico en términos psicológicos o psiquiátricos de Lenín Moreno, es una aproximación a una patología que se ha apropiado del poder, y que claro, Jaime Torres lo explica muy bien y dice, hay una compulsión, un narcisismo destructivo que se ha secuestrado a las instituciones de control, justicia, al órgano ejecutivo, que ha facilitado de alguna forma que hoy por hoy tengamos más de 50,000 personas muertas, lo dijo el propio Moreno el 21 de abril en la ley que envió al legislativo, más de 1.500.000 personas en el desempleo, más de 135,000 personas por fuera de la escolarización en el país, lo que sucedió en el paro nacional de octubre, lo que ha sucedido con el uso ilegítimo de la fuerza o del monopolio de la fuerza en términos weberianos, y otro sinnúmero de situaciones y hechos concretos que han vulnerado los derechos humanos y que han demostrado que un carácter mitómano en el personaje Lenín Moreno. Y fíjate tú que hicimos un ejercicio breve, que lo tengo por acá porque es muy interesante esto, me pareció a mí central para poder explicar quizá el perfil de Lenín Moreno. Tu artículo tiene muchos cuadros explicativos además. Sí, porque yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra, soy periodista,
y conozco de la sociología política, entonces traté de adentrarme en esta cuestión y buscar bastantes fuentes al respecto. Y hay una escala o test de evaluación de la psicopatía, y ahí empezaron las pistas. No, el tipo es un psicópata. ¿Psicópata por qué? No solo se trata de violentar a su víctima, matarla, asesinarla, no es un psicópata, no alcanza con una psicopatía. Entonces nos acercamos más con psiquiatras, psicólogos, y surgió la variable explicativa. No, el señor Moreno es un sociópata. Y empezamos a ver ese test, esa escala de evaluación de la psicopatía y la sociopatía que plantea el doctor Castani Prado. Y él dice que primero las relaciones interpersonales, la vivencia afectiva, estilo de vida, los comportamientos antisociales. Esas 4 variables empiezan a explicar el perfil de Lenín Moreno. Entonces fuimos a esas fuentes primarias que habían de alguna forma acercado al poder, y tuvimos acceso a una fuente privilegiada, creo yo, que formó parte de lo que Moreno calificaba como su guardia pretoriana, que era el Servicio de Protección Presidencial de Lenín Moreno. Y ahí nos confesó algunas cosas que nos parecían relevantes. Orlando también hizo su trabajo, consultó con otras personas muy cercanas a Moreno y fuimos armando este rompecabezas. Y por eso concluíamos de que no estábamos frente a una incapacidad mental en el ejercicio de poder, como se lo sancionó Abdalá Bucaram con el artículo 100 de la Constitución en ese Congreso extinto en 1999. No era incapacidad mental, era mucho más, era un carácter compulsivo por acabar, exterminar y malversar la vida de los ecuatorianos, y eso quizá pueda generar algún tipo de satisfacción, pero esto sigue siendo una hipótesis con algunos hallazgos interesantes que tienen que ser seguir siendo investigados y esclarecidos. Por eso, Andrés, es tan importante que ustedes lean este libro, que lean esta obra literaria, que creo que es la única en el país que explica todos los hechos sucedidos estos últimos 4 años. Y aquí también es importante justo lo que dice Andrés, y es uno de los artículos que escribes tú, Orlando, dice, la propuesta ideológica fue de Lazo, pero quien la concretó fue Moreno. Esto citando algo que dijo Paola Pavón. Muchos dicen que, claro, el correísmo fue quien puso a Lenín Moreno en el poder, y claro, dices, te das cuenta cuando ya lees todo esto y dices, claro, pero Lenín Moreno realmente gobernó con la otra bancada, gobernó con el otro lado de la ideología. ¿Qué pasó cuando se da este vuelco ideológico del Lenín Moreno que se dice? Y hasta el día de hoy muchos no reconocen que fue la derecha quien gobernó con Lenín Moreno. Mira, Carla, es muy importante que la gente que vaya a leer el libro también entre con su propia memoria, con sus propios antecedentes, porque creo que el libro lo que hace efectivamente son 2 cosas. La primera es recuperar lo que pasó desde una mirada crítica, pero también por otro lado provocar que lo que se vivió en el Ecuador se entienda en la perspectiva no solamente de la traición, que ya es bastante, porque yo creo que buena parte de lo que ocurre en este país se ha vinculado a la traición, pero sobre todo lo que sí hay es mentira, es decir, no solamente que se traiciona, sino que buena parte de la gestión está sustentada en la mentira. Y yo creo que, para cerrar, porque veo que el tiempo se acaba ya, en esto creo que hay 2 hechos muy particulares que a mí en lo particular me llegan en el alma, y creo que buena parte del sentimiento puesto en el libro tiene que ver con eso. Uno es la muerte de los 3 compañeros del comercio, en particular Paul Rivas, que fue un gran amigo, un gran fotógrafo, y eso me duele en el alma. Creo que también me olvidaba de mencionar el homenaje a esas víctimas del morenismo, y creo que esto tiene que ver mucho con lo que pasó con los del comercio, porque se pudo haber salvado la vida si el señor Lenín Moreno no ponía por delante lo que él dijo, la dignidad del Estado. ¿Desde cuándo acá la dignidad del Estado hace que se pierda la vida de 3 valiosas personas en este país? Y por otro lado, la vergüenza mundial que atravesamos, por supuesto, tiene que ver con lo que pasó con Julian Assange en abril del 2019, sí. Porque a mí me parece que esas 2 cosas están sustentadas en 2 grandes mentiras que provocan grandes víctimas. La primera, los de comercio diciendo que la dignidad del Estado, ¿de cuándo acá la dignidad del Estado evita salvar vidas? Porque lo que tenían es una orden de no negociar desde los Estados Unidos con la gente de las disidencias de las FARC, bandas criminales o lo que quiera. Y lo segundo es que el señor Lenín Moreno tuvo la osadía de mentir públicamente a propósito de que se lo sacaba de la embajada de Ecuador en Londres a Julian Assange porque había manchado de caca las paredes de la embajada.
falso, de Qué falsedad mentira. absoluta, porque no hay una sola evidencia de aquello, y es el argumento más pueril, más pobre, más miserable, para acabar con una institución del asilo político y tener preso más de 2 años a Julian Assange sin fórmula de juicio, sin una prueba encima, y solamente porque hubo un pacto del señor Moreno con Estados Unidos. Así que creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Orlando, nos están haciendo la pregunta ya varias veces en redes sociales dónde pueden conseguir el libro y si en algún momento para las personas que están fuera del país lo puedan conseguir de forma digital. ¿Cómo podemos conseguir este libro? Y además también me preguntan que por qué te detuviste a poner la imagen del señor Lenín Moreno, porque todos dicen, claro, quiero leer el libro, pero veo la imagen y quiero salir corriendo. ¿Cuál fue cómo hiciste tú ya para quedar con esta portada? ¿Qué fue lo que te inspiró y dónde pueden conseguir el libro? Bueno, esa fue una larga negociación en el buen sentido de la palabra con Andrea a la hora de decidir la portada, porque tenemos un diseñador, ahora no me acuerdo el nombre, Andrea lo recordará mejor que yo, en la que había algunas propuestas y generalmente la portada lo que debe hacer es llamar por el título, por supuesto, pero también por la imagen y por la creación artística que eso plantea. Y yo creo que este personaje en esa fotografía Marea. es una decisión bastante Marea, puedo compleja. Esa es la imagen que mejor retrata al señor Lenín Moreno Garcés. Totalmente. Mi estimado Orlando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nuevamente, quienes nos siguen en redes sociales pueden ver dónde pueden conseguir el libro. También a través de nuestras redes sociales pueden comunicarse con nosotros para saber cómo conseguirlo. Más adelante me imagino que también estará en forma digital para que lo puedan conseguir. Andrea, también muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Un llamado a la ciudadanía de tu parte para que pueda adquirir el libro, esta pieza además histórica que es muy importante para que entendamos lo que pasó en nuestro país. Muchas gracias, Carla. Yo solamente quiero cerrar con una precisión también. No solamente se trata de un libro que supone un análisis partidista o para un grupo de personas que fueron perseguidas por el régimen de Lenín Moreno. Yo creo que el damnificado mayor ha sido el pueblo ecuatoriano y han sido los ecuatorianos que han tenido que soportar 4 años de un absoluto desastre en el manejo de las políticas públicas, que han tenido que soportar una crisis institucional, económica, moral, jurídica, de terror, y que no podemos bajo ningún motivo olvidar lo que este gobierno ha hecho y cómo ha destruido lo que se había construido durante otros años. Muchísimas Entonces gracias, es eso y el libro lo pueden encontrar en Ruta Crítica, como ya lo hemos dicho. Así es, muchísimas gracias, Buenos Andrea. días. Quiero agradecer también mucho a Adrián Acosta y Andrés Durán que están aquí conmigo. También conversaremos sobre otra pieza audiovisual importantísima para esta memoria histórica que es el documental justamente Sociópatas. El día de mañana estaremos con Hugo Hidrobo para hablar un poquito más sobre este libro y el documental. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Gracias, Andrés. Gracias. Adrián. A Gracias, ustedes Carla. nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Adiós.